Continuando con la temática en nuestro curso de cálculo de varias variables, vamos a hablar de las integrales en una función de varias variables. Para ello entonces es necesario que recordemos la definición de integral en una función de una variable. Entonces, tengo mi plano XY, ¿sí? Tengo mi eje Y y mi eje X. Entonces, la definición de integral para este tipo de funciones de una variable es el área total de una función continua. Esa función continua es continua en el intervalo a, b. ¿Listo? Y entonces el objetivo de la integral es calcular toda el área, ¿sí?, que se encuentra debajo de esta función, de esta curva. Esta curva es una función. ¿Cuál función? Cualquier función. ¿Sí? La vamos a llamar f de x. Entonces, ¿cómo se calcula esta área? Entonces, lo que nos dice la teoría es que debo calcular el área de los diferentes rectángulos que yo pueda hacer dentro de la curva. Entonces, por ejemplo, yo hago un rectángulo aquí, hago otro rectángulo, y bueno, hago los rectángulos que yo pueda hacer. ¿Sí? Cualquier número de rectángulos que yo pueda hacer. Entonces, dados estos rectángulos, yo puedo decir que el área, ¿sí?, de cada uno de estos rectángulos es igual a la base por la altura. ¿Sí? El área de un rectángulo es igual a la base por la altura. Entonces, ¿quién es la base? La base es la distancia, ¿sí?, de un punto inicial, ¿sí?, un punto final, y a la distancia de ese punto a este punto la voy a llamar la base. ¿Quién es la base? Entonces hagamos un ejemplo. Supongamos que este punto vale 1, que este punto vale 2. Entonces, miren, la base será la distancia que hay de 1 a 2, es decir, que la distancia de la base será igual a 2 menos 1, punto final menos punto inicial, y eso será igual a la distancia de este punto 1 hasta este punto 2. Entonces, para hablar de una distancia general de la base, ¿sí?, la distancia de aquí a aquí, la distancia de este segundo rectángulo, la distancia de este tercer rectángulo, de este cuarto, bueno, hasta donde se pueda, voy a decir que la base será igual a delta de x sub y. Entonces yo puedo decir, bueno, la base del rectángulo 1 es delta de x sub 1, la distancia del rectángulo 2, delta sub x sub 2, y así con cualquier rectángulo. Bien, y otro factor importante, ¿quién es la altura? ¿Quién será la altura? Entonces miren, como este primer punto es un x sub 1, este segundo punto es un x sub 2, este tercer punto un x sub 3, ¿sí? La altura es la distancia, miren, la distancia en y, ¿sí?, la imagen en y. En ese caso, entonces, miren, la altura será igual a ese punto evaluado en la función. ¿Sí? Entonces la altura, miren, será
a evaluar cada uno de estos puntos, ¿sí? Este punto lo evalúo aquí, este punto lo evalúo aquí, este punto lo evalúo en la función y me da la altura. Entonces yo voy a decir, una altura general es f de x sub y. Entonces, el área, hagámoslo aquí, el área sub y, ¿sí? El área de cualquier rectángulo, este o este, será igual a delta de x sub y por f de x sub y. Bueno, mejor hubiera sido que, ustedes saben que la multiplicación es conmutativa, que f de x sub y multiplicado por delta x sub y. ¿Sí? Entonces, miren, para poder calcular el área de toda esta área bajo la curva, lo que tengo que hacer es sumar, ¿sí? Sumar los n cuadritos desde i igual a 1, ¿sí? Es decir, desde el primer cuadrito hasta el enésimo cuadrito, todas las áreas. Miren, f de x sub y por delta sub x sub y. ¿Sí? Entonces miren, lo que estoy diciendo es que voy a sumar todas las áreas de los rectángulos, de cada uno de estos rectángulos, y voy a sumar el área de este rectángulo, bueno, de cada uno de los rectángulos los voy a sumar, y así voy a tener una aproximación, pero no una aproximación exacta, por decirlo así, porque miren, hay huequitos donde yo no puedo calcular el área, me están sobrando huequitos, entonces, miren, para que sea el área total exacta, yo tengo que rellenar estos huequitos que me están sobrando aquí, miren, hay huequitos que me están sobrando y que no estoy calculando su área. Entonces yo puedo, miren, esta ya es una sumatoria de área de Riemann, ¿sí? Esta es la sumatoria de Riemann para calcular el área bajo la curva. Pero entonces yo puedo decir que para que esto sea exacto, voy a calcular el límite de la sumatoria de toda el área cuando delta de x sub y, o delta de x, dejémoslo, tienda a 0. O cuando n tienda a infinito. ¿Sí? Miren, entonces, cuando delta de x, que es la base, tiende a 0, entonces estoy diciendo que van a ser rectángulos bien pequeñitos, muy pequeñitos, que van a ser muy cercanos a 0, pero no van a ser 0. Entonces, miren, yo voy rellenando los campos, ¿sí? Que me están quedando vacíos, con rectángulos muy pequeñitos, con rectángulos lo más pequeños que puedan considerarse, ¿no? Por eso tiende a 0. O estoy diciendo, bueno, voy a rellenar esto de infinitos cuadritos, miren. Y entonces, miren, por aquí ya tengo otro rectángulo, ¿sí? Tengo, ¿cuántos rectángulos? Los que sean necesarios para que el cálculo de la área sea exacto. Sí, miren, entonces miren, yo estoy haciendo cuadritos o rectángulos lo más pequeños posibles, ¿sí? Y miren, ya se va rellenando todas esas áreas que en un principio no se podía. Es decir, miren, que esto ya lo puedo denominar como el área. Entonces, ¿quién es el área? El límite cuando delta tiende a 0, cuando la base es tan pequeñita, ¿sí? Es tan pequeñita, pero existe, de la sumatoria de cada uno de esos rectángulos, de este rectángulo, de este rectángulo, de este rectángulo. Entonces, muchachos, voy a que todo este proceso
será igual a la integral de A hasta B, ¿sí? De un intervalo AB cerrado, de f de x, ¿sí? De una función, es esta función de aquí, por dx, perdón, dx, por dx. ¿Sí? ¿Quién es dx? Ese incremento pequeñito, que tiende a cero, que es pequeñito, pero que se lo puede considerar. Entonces, muchachos, esta es la definición de integral, ¿sí? En una función de una variable. Por lo tanto, a nosotros nos interesa ver qué pasa con las integrales en el espacio que estamos trabajando, ¿no? Que es el espacio R3. Y entonces, pues debemos saber cómo se calcula, o bueno, por lo menos la definición exacta de una integral. Entonces, bueno, tengo mi eje Z, mi eje X. Entonces, anteriormente habíamos mirado cómo se calcula el área total de un área, ¿sí? Bajo una curva continua. Y en un espacio R3, pues tampoco está alejada de la definición, ¿sí? Es muy similar. Entonces yo tengo mi curva, cualquiera que sea. Supongo que es esta simplemente para poderla pues graficar, ¿sí? Entonces miren, cada punto, ¿sí? Cada punto de, de esta gráfica f de x, ¿sí? Tiene coordenadas x, y, ¿sí? Tiene una coordenada en x, una coordenada en y, una coordenada en x, una coordenada en y. Y al evaluarlo en la función de varias variables, es decir, en la función f de x, y, ¿sí? Tengo una altura para cada uno de estos puntos. Entonces, miren, para este punto tengo una altura de la siguiente manera. Por ejemplo, entonces para este punto tengo esta altura, para este punto tengo esta altura en z, para este punto tengo esta altura en z, para este punto tengo esta altura en z, y así sucesivamente para cada uno de los puntos yo tengo una respectiva altura. Entonces para este punto esta altura, para este punto esta altura, ¿sí? Para este punto cierta altura. Entonces lo que yo voy a hacer es graficar, tratar de graficar esa altura y mirar que esta ya corresponde a la gráfica de una función en varias variables y que el cálculo del área de esta no es alejada al cálculo del área de una función en una variable. Entonces, cuando unimos todos los punticos con una curva, miren, tenemos una gráfica, ¿sí? De una representación de una figura en R3. Entonces, miren, cada puntico de estos, cada punto, tienen unas coordenadas X, y. Miren, cada punto tiene sus respectivas coordenadas X, y en este plano, ¿no? Entonces, al evaluarla, miren, vamos a tener, cada una va a tener una imagen, ¿sí? Una imagen aquí, una imagen aquí, una imagen aquí. Y esa fue la que graficamos. Entonces, miren, si yo tomara cualquier parte de estos cuadritos que se presentan aquí, de estos rectángulos, ¿sí? Yo tomara cualquiera de ellos, miren, ellos me van a generar un área, ¿sí? Y entonces la fórmula del área para funciones de varias variables, pues será igual, ¿no? A la que conocemos siempre. Área será igual a base por altura. Entonces, miren, la altura será esta distancia. Entonces, por ejemplo, yo tomo un rectángulo, ¿sí? Cualquier rectángulo, supongamos que tome este, o tome cualquiera. Entonces, para poder calcular
la altura, lo que tengo o lo que se debe que hacer es eh, evaluar esos dos puntos, esa coordenada x, y. ¿Sí? Si yo evalúo ese puntico, miren, este puntico de aquí es una coordenada x, y, este puntico de aquí es una coordenada x, y, este puntico de aquí también es una coordenada x, y. Entonces, si yo evalúo ese puntico x, y, ¿sí? En f de x, y, tengo la altura, tengo esta altura, ¿sí? Ya tengo la altura. Y ahora sí, para calcular la base, miren, esta base tiene una curva, ¿sí? Entonces lo que yo hago es una aproximación de esta curva, ¿sí? Entonces yo lo que necesito calcular no es la curva, sino hacer una aproximación de la distancia de esta curva, ¿sí? Esa distancia que la voy a denominar delta ds, ¿sí? Y entonces, ¿cómo hago esa aproximación? Entonces, sé que ese delta de x depende de x y de y. Entonces, miren, esto es x aproximadamente y esto es y. Pero no es x y y, sino es el incremento de x, ¿sí? Y este será el incremento de y. Entonces, delta de s es la longitud de arco que corresponde a aproximar esta distancia a esta distancia. Entonces, miren, para cada rectángulo va a haber una longitud de arco, ¿no? Una longitud de arco, un delta de s. Para este caso, entonces lo voy a llamar delta de s sub i. Y para cada puntico, ¿sí? Voy a llamar f de x sub i, y sub i. Entonces, teniendo esto ya, yo perfectamente puedo calcular el área de cualquier rectángulo de estos, ¿sí? Diciendo, bueno, el área de cualquier rectángulo será igual a evaluar ese punto, cual punto, cualquiera, f de x sub i, y sub i, y multiplicarlo por delta de s sub i. ¿Sí? Nuevamente, entonces, para calcular el área necesito multiplicar base por altura. ¿Quién es la altura? Evaluar ese punto, ¿sí? En f de x, y. ¿Cuál es la base? Calcular la longitud de arco, que será igual, delta de s será igual, pues esto es, aunque no parezca, esto es un rectángulo, es 90 grados, entonces simplemente esto es la hipotenusa, y entonces esto simplemente será delta de x elevado al cuadrado más delta de y también elevado al cuadrado. Entonces esto es la aplicación del teorema de Pitágoras. En un ejercicio ya práctico, en una aplicación, vamos a ver cómo podemos calcular ese delta de x, ¿sí? Que depende de un incremento en x y un incremento en y. Entonces, en un ejercicio más práctico, vamos a ver cómo podemos calcular. No es difícil para nada, simplemente necesitamos conocer algunos conceptos básicos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo yo calculo el área total? ¿Sí? Si yo quiero este y bueno, y el área de todos los rectángulos. Entonces simplemente lo que hago es realizar la sumatoria, ¿sí? Hago la sumatoria hasta n, ¿sí? Hasta el número de cuadritos que yo deseo
calcular desde i igual a 1, es decir, desde el primer rectángulo, ¿sí?, hasta el enésimo rectángulo, y es así como puedo calcular el área total de esta superficie, ya hablándolo en otros términos. Y claro, puedo decir también que siempre que el límite, ¿sí?, cuando n tiende a infinito, ¿sí?, cuando n tiende a infinito, o delta de s tiende a infinito, o delta de s sea igual a 0, ¿no?, que es lo mismo que veníamos haciendo anteriormente. Entonces, que cada vez que esta base sea pequeñita, ¿sí?, lo más pequeñita que pueda ser, ¿sí?, si podemos así, entre más pequeña, ¿sí?, por eso decimos que cada vez que delta de s, esta distancia, sea más corta, claramente va a haber menos error, ¿sí?, y podemos optimizar más el área de esta superficie. Y claro está, entonces, miren, entonces esto es igual al área, ¿sí?, esto será igual al área total, y yo puedo decir que esto será igual a la integral de una curva de f de x, y por su diferencial de s. Y entonces miren, todo esto que hicimos, todo esto que hemos realizado, sí, es para llegar a esta definición. Entonces miren, la primera definición, sí, que no es alejada a la segunda definición. ¿Listo? Y entonces esta será, o esta es la definición de una integral de varias variables, o como es conocida, una integral de línea. Entonces la podemos mirar nuevamente. ¿Sí? Miren, es esta fórmula de aquí. Entonces más adelante vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo resolver una integral de línea.